Bueno, y ha sido un fin de semana, sin duda alguna, de negociaciones por parte de varias bancadas. La bancada, por lo menos del partido Podemos, de José Luna Gálvez, ha señalado hasta hoy que van a votar por la censura del presidente José Gerí si es que se llega a un acuerdo en el Congreso. El candidato a la presidencia, José Luna, aseguró que fueron las firmas de su partido las que posibilitaron la convocatoria al Pleno Extraordinario. Finalmente, ha señalado que desde un inicio han solicitado la renuncia de Gerí, pero que Gerí se ha negado y eso ha provocado que el Parlamento tome la decisión de censurar. Y al respecto empiezan a ver quiénes son los perfiles quizá más probos o los cuadros más idóneos que tiene el Congreso de la República para que puedan suceder a José Gerí. Esto es lo lógico porque lo más responsable es ver en estos momentos quién puede asumir en su sesión constitucional la presidencia de la República. El congresista Alejandro Muñante ha propuesto a José Cueto, el congresista y ex almirante, para que pueda presidir el Congreso de la República del Perú en caso prospere la moción de censura contra el presidente de la República, programada para este martes 17 de febrero. Muñante ha afirmado que José Cueto cumple con el perfil para asumir la conducción del Poder Legislativo hasta la transición, que deberá decidir la renuncia y la candidatura al Senado por parte del congresista que lo presida. El legislador de Renovación Popular ha señalado que la bancada solo respaldaría a un reemplazo de centro o derecha y ha descartado apoyar opciones impulsadas por grupos de izquierda. Bueno, el Pleno ha sido convocado para el día de mañana, desde las 10 de la mañana en el Congreso. ¿Qué le espera o qué le esperaría a José Gerí luego de la censura? Tenemos justamente el análisis de Enrique Castillo. Tú hiciste lo que te dio la gana y aprovechaste lo que te dio la gana del cargo, ándate a tu casa, ¿no? La situación de José Gerí es cada vez más complicada, a poco del pleno extraordinario convocado por el Congreso para debatir su censura. Mirando en retrospectiva, ¿en cuál de los escándalos es que produce el quiebre? Gerí pierde poder encapuchado a las 11 de la noche en el Chifa. Este episodio provocó la debacle que atraviesa el presidente. Solo pasaron unos días cuando se le sumó la contratación de jóvenes guapas e inexpertas en puestos claves y con sueldos más que jugosos. Que eso hace es mostrarnos el lado frívolo de José Gerí. El lado, como le llaman, del gilerito que abusa del poder y que empieza a hacer ofrecimientos, no sabemos, de puestos de trabajo con tal de tener compañía en Palacio de Gobierno. Otros incidentes han expuesto la inexperiencia de Gerí para gobernar, como es el caso de la relación diplomática entre Perú, China y Estados Unidos. Es obvio que el embajador de Estados Unidos prácticamente lo llevó a una hamburguesa y es el embajador el que toma la foto y el que la publica. Claro. ¿Cuándo has visto a un presidente de la República que se ha llevado casi del cuello a una situación de esta naturaleza por un embajador? Acusaciones a las que José Gerí nunca pudo dar una explicación concreta, versiones cambiantes y una imagen cada vez más mellada. Gerí nunca nos dio una buena explicación. Gerí se perdió en sus mentiras y en el momento en el que se pierden sus mentiras ya hay mucha gente que lo apoyaba que empieza a decepcionarse de él. Enrique Castillo cree que las cartas están echadas, pues la censura de Gerí es algo inminente. Si asisten los congresistas, lo más probable es que existan los votos para la censura. Si se acepta la censura, además ya Rospilio se ha sido claro, solamente se va a censurar a José Gerí como presidente del Congreso, por tanto tiene que dejar la encargatura de la presidencia de la República. Finalmente, si el presidente quiere mantenerse en el cargo, tendría algunas opciones para salvarse. Sin embargo, Castillo considera que esto lo perjudicaría más. Lo primero y más básico es que Gerí empiece a negociar con las bancadas y a repartir, sea ministerios, sea instituciones, organizaciones o créditos suplementarios o lo que sea. Eso es, digamos, muy típico en la política peruana. ¿No? Sería visible y además sería la demostración precisamente de que Gerí se tiene que ir. Porque una persona que por salvarse empieza a rifar el país, tendría que irse.
Bien, y Beto Ortiz ha revelado que mientras que se estaba haciendo el cálculo la semana pasada, buscando las firmas para que se adhieran a esta moción de convocatoria de un pleno extraordinario, muchos congresistas que ya habían firmado retiraron su firma luego de interesantes visitas a Palacio de Gobierno. Los congresistas que ya han firmado de pronto retroceden, ¿no? Reculan, se arrepienten, no se sabe por qué. Y también acabamos de descubrir que hay una nómina de visitadores, ya no las visitadoras nocturnas, sino los visitadores del Congreso, que van a Palacio, ¿no?, a conversar, probablemente, y tenemos identificados a 3. ¿Cuáles son? Paul Gutiérrez Ticona, congresista de Somos Perú, que visitó la Secretaría General del Despacho Presidencial el 12 de febrero, una reunión que duró casi 2 horas. También está Edgar Tello Montes, congresista de Podemos, que visitó la misma oficina el día 11, un día antes. Segundo, Quirós Barbosa, congresista de APP, de Acuña, visitó a José Gerí el 3 de febrero, e Illich López, tan mentado esta noche, congresista de Acción Popular, visitó a Gerí el 2 de febrero por 2 horas. ¿Qué estarán yendo a hacer, Diana? Bueno, todos, a excepción de Illich, entraron con Perú Libre, que ahora están, claro, en otra bancada. Atomizados. Por cuestiones de conciencia, que se cambiaron de bancada. Y ciertamente 2 de los congresistas que has nombrado han sido presidentes de la Comisión de Energía y Minas. Bueno, mañana se va a ver solamente la censura. Es agenda cerrada, ¿no? Y hay hasta el momento quienes están convencidos que lo que corresponde es lo que se va a hacer mañana, la censura. O mayoría simple, según el quórum que haya, ¿no? Ok. Podría ser con un número 40, 50, 35, no necesitas. Yo voy por el lado de la censura. Yo creo que si bien es cierto, las mociones están invitando a la censura, es un hecho concreto que en circunstancias como esta, lo que correspondiera a la censura y no a la vacancia. Ese debate constitucional que ha habido, que siempre surgen constitucionalistas salvadores, ¿no?, de determinadas circunstancias, no competía en este caso. Acá hay una situación concreta que son mociones de censura y aún más, hay un antecedente. En el año 2020, cuando Manuel Merino era presidente, Keiko Fujimori salió a exigir su renuncia o de lo contrario lo censuraban. Y luego salió Luis Valdés como presidente del Congreso, el equivalente a Rospigliosi de hoy en día, señalando de que renunciara a Merino o de lo contrario lo censuraban. Entonces ahora pretender decir que lo que corresponde es vacancia cuando hace 5 años. Incluso creo que a Sagasti también lo intentaron censurar. Censurar, por y no se supuesto. alcanzaron los Además, votos. Es lógico, el Congreso es el que lo ha colocado. A tal punto es lo abrumador del hecho, del facto, que el mismo Fernando Rospigliosi ha dicho, bueno, si el Congreso el día lunes... El día martes, perdón. ¿Lo censura? Lo censura, es un hecho concreto y censurado está, y Gerí deja de ser presidente del Perú sin ninguna duda. Yo siempre he ido por el lado de la censura. Por varias razones, ¿no? Además del antecedente que ha dado Juan, el presidente Sagasti también tuvo 2 censuras que no prosperaron. Pero acá hay un hecho adicional. La ley que se sacó en el año 2000 respecto al señor Paniagua establece que el presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República no deja de ser congresista. El señor Gerí, adicionalmente, cobra sueldo del Congreso. Adicionalmente, tiene un despacho lleno de asesores del Congreso. Y él no ha cumplido con la presentación y la aprobación de una licencia en el Pleno. O sea, el vínculo con el Congreso se mantiene. No ha sido licenciado, como sí lo fue Paniagua, para poder ejercer libremente la presidencia de la República. Entonces, estas interpretaciones de expertos constitucionalistas, que yo respeto, pero hay un hecho, y Juan me lo corrobora. Una cosa es ser constitucionalista y otra cosa es conocer el derecho parlamentario. Muy bien, y creo que el debate jurídico sobre qué es lo que cabe, si la censura o la moción de vacancia, pasa a un segundo plano cuando Fernando Rospigliosi nos ha afirmado la semana pasada en este mismo programa que categóricamente lo que sea que decida el Parlamento es lo que finalmente va a definir el futuro de José Gerí, ¿no? Si es que se vota la moción de censura y se alcanzan los votos, el presidente inmediatamente queda fuera del cargo. Pero Christian Hudtwalcker ha seguido
señalado también con bastante vehemencia y convicción que lo responsable en este momento es decidir la mesa directiva más adecuada para esta transición y este proceso electoral que se avecina. Es decir, han recibido un pedido de censura, han juntado las 78 firmas, no llegaron a poner en la moción de orden del día para este pleno extraordinario del martes un tema de vacancia, sino un tema de censura. Es decir, si se alcanza lo que el reglamento pide, es decir, la mitad más uno de los votos 66, José Gerí se va para su casa y habrá que ver qué pasa luego, ¿no? Esa mesa directiva también se tendría que censurar, cae automáticamente, o después de haber censurado a Gerí, no necesariamente se censura toda la mesa, sino que se tiene que nuevamente hacer otra votación para censurar a la mesa directiva, y ahí va a comenzar, si es que este escenario se da, va a comenzar seguramente, ¿no?, el tema por ver quién va a ser la nueva mesa directiva y, lo más importante, quién va a ser el presidente, porque el presidente de la mesa directiva, a la hora de la votación, va a ser automáticamente el presidente de la República. Sería una locura que, digamos, no se pongan de acuerdo y hayan, como lo hemos visto, ¿no?, en otros 28 de julio, que es cuando se eligen nuevas mesas directivas para la legislatura siguiente, que hayan pues 2 o 3 listas. 6:31 de la mañana, viva la experiencia danza, descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Joinas, danza, danzas y sabores del Perú. Bueno, lo que está sucediendo en el Ministerio de Energía y Minas es grave, ¿no? Porque es la acusación directa a un congresista, Illich López, ¿no?, de cobrar como si fuera una extorsión $30.000 para que un funcionario de ese ministerio continúe en el cargo, ¿no? Es el audio donde ustedes van a escuchar a esta persona, que es Wilfredo Portilla, que los indica al mejor amigo, ¿no?, del presidente Gerí, congresista Illich López, como el líder de una presunta organización que le exige $30.000 para que no lo cambie, para que se quede en el cargo. El principal delincuente de todo esto es Illich. El Ministerio de Energía y Minas está a cargo de la bancada de Acción Popular, y el primer delincuente que está metido en esta mafia es Illich. Tiene a 2 chacales, a 2 esbirros, se llama Miguel y Héctor. Estos 2 tipos me chantajearon que tenía que aportar con $30.000 para Illich. 20 de enero del 2026. El entonces director de formalización minera, Wilfredo Portilla, señala al congresista Illich López de cobrarle $30.000 para ejercer el cargo. No solo lo acusa de coimero, también lo señala como el ministro de facto, el que hace y deshace en el Ministerio de Energía y Minas. Es una mafia dentro de la Dirección General de Formación Minera. Todos son una tira de rateros, choros. La evidencia de que el ministro de Energía y Minas, Luis Aldo Bravo de la Cruz, estaba al tanto de todas las irregularidades ocurridas en la Dirección de Formalización, la encargada de validar los reinfos. Un chat del 26 de enero pasado. Un funcionario de la entidad le solicita al ministro investigar y notificar a las entidades de fiscalización para que actúen ante la denuncia de la coima de $30.000. El ministro desiste y prefiere hablar con los involucrados antes que notificar los graves hechos. Los mencionados en cuestión y señalados como los testaferros del parlamentario son José Miguel Álvarez Rojas y Héctor Vilches Otárola. El primero, precandidato de Acción Popular para la alcaldía de Huancayo. Incluso, Álvarez Rojas visitó el despacho de su paisano en más de una oportunidad. En el caso de Héctor Vilches, también de Huancayo, es socio de Illich en su empresa de limpieza. Ha sido ex regidor de su ciudad y fue detenido por manejar borracho y sin licencia de conducir en el 2012. Y ese delincuente de Alberto Rojas es el que llevó mis documentos antes que salga mi nombramiento del peruano. Se coludió con el viceministro de Minas que está metido en este asunto. Si yo
con la experiencia ya que he tenido, porque ustedes deben saber, por esta investigación de los niños, se generó todo un problema. Yo desde esos momentos siempre he sido transparente. Si yo tuviera alguna decisión de esa, no tendría ningún problema en manifestarla, decirla. No son mis atribuciones y si hubiera habido alguna consulta al respecto, también lo diría sin ningún mayor problema. Estoy siempre dispuesto a la interpelación de quien tenga que ver. Con la llegada de su amigo José Gerí a la presidencia de la República, Illich López no solo ha sido uno de sus principales defensores, sino también el primer funcionario en visitarlo, en su condición de presidente de la República. Sí debo aclarar que cuando yo fui a Palacio de Gobierno no fui como solamente el congresista Illich López o como un amigo. El presidente del Congreso encargado, el congresista Rospigliosi, me pidió que yo fuera en representación del Parlamento. ¿Por qué el señor Rospigliosi lo escogió a usted? No lo sé. Eso ya es una prerrogativa del presidente. Seguramente ni él ni el vicepresidente Waldemar estaban o en la ciudad. Mientras los políticos se llenan la boca, hablando de formalización, por lo bajo se cobran miles de dólares para colocar a personal no calificado, un sistema que debía ser la puerta de entrada a la formalidad, ahora convertida en una puerta giratoria para la corrupción. Los congresistas Diana González y Elvis Vergara han comentado precisamente esta denuncia que se ha hecho contra Illich López y han sido bastante contundentes con sus afirmaciones. Ellos han catalogado a Illich López como un miserable que ha condenado al Perú a la minería ilegal y no descartan que se inicien las investigaciones correspondientes. Bueno, es un secreto a voces que Illich maneja el Ministerio de Energía y Minas. Desde el 26 de enero, el ministro cuyo nombre olvidaba el premier en la entrevista con Christian Hudtwalker, el ministro Luis Bravo, ya sabía que esto había ocurrido. Es decir, si existiera un mínimo de decencia, esto no hubiera sido posible porque ya habrían salido a aclarar. Pero el ministro lo sabía y se calló. Se quedó callado. Fue cómplice de lo que estaba pasando en su propio ministerio, de esta mafia que cobra 30.000 por mantener a gente en sus puestos, y vaya que puestos. Como está con nosotros el congresista Elvis Vergara, vamos a pedirle que haga las veces de abogado de oficio de su compañero Illich López, que está metido en un grave escándalo. Congresista, ¿qué quiere decir en su defensa? En realidad que yo me puedo abstener de ser abogado de oficio también. Qué bueno. ¿Cuál es su opinión entonces sobre lo que acabamos de ver? Evidentemente, este tema de la mafia de la minería informal, como lo llaman algunos, ilegal. Y para nosotros es ilegal. Y yo le he dicho, los registros del Congreso, tanto de las votaciones como también de las intervenciones, está clara. Hay algunos que sí defienden abiertamente y hay otros que no lo hemos hecho. Ya, pero quisiera su opinión sobre lo que acabamos de ver, porque ya no se trata de sospechas o de chismes, sino de una conversación que demuestra que aquí hay corrupción al más alto nivel. Wilfredo Portilla está siendo claro, está acusando a Illich López de haberle querido cobrar $30.000 para mantenerse en el puesto de Dirección General de Formalización Minera del Ministerio. ¿Qué le parece? Me parece totalmente desagradable el hecho de que tengamos siempre problemas de tipo de corrupción. Desagradable es un adjetivo bien suave, congresista. Para los miembros de la bancada, ¿no? Porque yo soy de la bancada de Acción Popular. Y lo menos que podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer es desde la Comisión de Fiscalización iniciar las investigaciones que consideramos como pertinentes. Es lo que nos corresponde a nosotros. Decías hace un momento, fuera de cámaras, cuando estábamos conversando un poquito, Diana, que la relación entre José Gerí e Illich López es entrañable, y esto es público y notorio, no solamente que pertenecen al grupo conocido en el Congreso como los Babies, ¿no? Con Arturo Alegría y con Diego Bazán, sino que además entiendo que Gerí es padrino de uno de los hijos de Illich López. Es lo que entiendo, de repente Elvis lo sabe mejor, y yo, si a mí me pides una palabra, yo te diría miserable. Esto que está sucediendo, de verdad que es un miserable para haber hecho todo esto y someter al país a la minería ilegal. Bueno, de comprobarse esta denuncia, que es gravísima, Illich López tiene que ir a la cárcel. No, es lo que corresponde.
hubo un momento tenso en esa entrevista entre Vergara y justamente Diana González. Tenemos los suficientes indicios de que hay hechos de corrupción que tendrían que aclararse. Diana, ¿confías en la del trabajo de la Comisión de Fiscalización? No, yo sinceramente creo que esto es un saludo a la bandera. Es más, podría pensar que esto mismo lo ha redactado Palacio y se lo han enviado solo para ponerle el membrete a la Comisión de Fiscalización. El congresista acaba de decir que los puede citar de grado o fuerza y no tiene capacidades de una comisión investigadora. A la fecha es la Comisión de Fiscalización, no tiene otras competencias, no podría traer a nadie de grado o fuerza. Entonces, estamos acostumbrados a dar un discurso para la pantalla cuando en realidad sabemos que eso no es así. ¿Congresista Vergara? No, de todas maneras, aquellos que estén en campaña no se dan cuenta del trabajo que estamos haciendo en el Congreso. Pues, ¿Usted no está en campaña? De todas maneras, no estamos en campaña. Lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron? Porque es Acción Popular. Acción Popular no participa en estas elecciones y eso a nosotros nos da la suficiente altura moral como para poder hacer ¿Altura las cosas, moral? Para poder hacer las cosas de manera mucho más responsable. Los niños de Acción Popular, altura moral, tampoco se pase. 4 años, Beto, 4 años tiene esa investigación. ¿Y sabes por qué no se ha cerrado esa investigación? Porque APP no quiere que se cierre esa investigación. ¿APP? Porque Lady Camones es la presidenta de la Comisión de Acusaciones. ¿Cuánto tiempo? ¿3 años? ¿4 años? Creo que 4 o 5 años. Y ella, en manos de ella está poner al debate los informes. ¿Por qué no la ponen a debate? Pregunto, ¿por qué no la ponen a debate? 4 años, una investigación dura 4 años. Eso lo han hecho con el fin de tenernos agarrados seguramente para no denunciar, para decir sí señor. Todo lo contrario a lo que otras bancadas se han hecho, ¿no? Son las 6:41. ¿Quieres ver crecer tu dinero de forma rentable y segura con la cuenta de depósito a plazo fijo de Caja Primera? Obtén una tasa de interés preferencial eligiendo el monto y plazo que se adapte a tus necesidades. Además, está cubierto por el Fondo de Seguro de Depósito. No lo pienses más si es crecer tu dinero desde el primer día, porque en Primera, primero eres tú. Y este sábado la Asociación Peruano-China llevó a cabo la gran fiesta del Año Nuevo Chino, una noche mágica llena de diversión, regalos y que le ha dado la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, esta gran oportunidad que se ha dado precisamente la noche de San Valentín. De fuego, una etapa que promete traer mucha vitalidad, pasión y bastante movimiento. Acompáñenos a disfrutar de la mejor fiesta de Año Nuevo Chino, organizada por la Asociación Peruano-China. La cultura china festeja el inicio de un nuevo año lunar. El Caballo de Fuego ha llegado en medio de una celebración inolvidable, donde la tradición y los buenos deseos se hicieron presentes. Simplemente, ¿qué esperas de este año del Caballo de Fuego? Que nos vengan mejores oportunidades que el año anterior y logremos todos los objetivos que nos hemos trazado. Es la primera vez que estoy aquí y me he divertido un montón. Admiro la cultura china y me siento muy orgullosa de ser parte de este evento. La noche incluyó comida, regalos y sorteos, cuyo premio mayor fue un auto 0 kilómetros. La celebración era por partida doble, pues en esta oportunidad la fiesta coincidió con San Valentín. Ahora, coincidentemente, la celebración, la fiesta del Año Nuevo Chino ha coincidido un 14 de febrero. Efectivamente, la fiesta la hemos realizado el 14 de febrero para celebrar por triplicado. Celebramos el Día del Amor, el Día de la Amistad y el Año Nuevo Chino. El show principal estuvo conformado por danza, música, acrobacias y kung fu, todo perfectamente organizado ante la imagen de un caballo en llamas. Un show, podríamos decirlo, un show Tuzán, ¿no? Donde estamos juntando lo mejor de las dos culturas, ¿no? Como cada inicio de un nuevo ciclo, el Año Nuevo Chino viene acompañado de una serie de cábalas,
fórmulas que buscan atraer la buena fortuna, como llevar tatuado en la piel tu signo o la tradicional entrega de sobres rojos. Bueno, una tradición que tenemos en la cultura china es la entrega de los sobres rojos, los sobres de Lai Si. En estos sobres se entrega todo el deseo de fortuna y prosperidad para cada persona. De los 12 animales que conforman el horóscopo chino, el caballo está relacionado con el movimiento, la energía, la libertad y un espíritu aventurero, características que se intensifican bajo el elemento de fuego que atrae el amor y la pasión. Besito por San Valentín. Y otro besito por el Año Nuevo Chino. Este será un año para actuar y tomar riesgos, siempre acompañados de quien más queremos. Feliz Año Nuevo Chino. Con 45. Y tiene que ver esta información porque el Día del Amor, el Día de San Valentín, que fue sábado, un policía del grupo Terna se vistió, no como una persona un poco más, y era un trabajador de la calle, ¿no? Llevaba unas flores, pero la persona que lo recibió era una mujer, no sabía que venían a detenerla. Ella se dedica, según la acusación, a la microcomercialización de droga. ¿Dónde estás, mi amor? Ha venido el patrón a verte, Katy. Una romántica sorpresa por el Día del Amor. En este hermoso día, recibe este hermoso presente de parte del patrón. Con rosas y música, el patrón se hizo presente en San Valentín para entregar un hermoso presente a esta mujer, quien no imaginaba que se trataba de nada menos que el grupo Terna de la policía. Nos volvimos, nos extraños, nos septiembre. ¡Listo! ¡Eso! Policía. Quédate. La policía llegó al Jirón García Hurtado de Mendoza en el RIMAC para intervenir a Catherine Camacho, de 35 años, quien se dedicaba a la microcomercialización de droga desde hace mucho tiempo en el lugar. La persona intervenida pensó que era un regalo de su pareja, después que nos manifiesta después de la entrevista. Es así de que amablemente y cortésmente recibe a la caracterización del personal policial del patrón a recibir el ramo de rosas. Es ahí donde el personal que estaba caracterizado la procede a intervenir. Al registrar la vivienda se hallaron 540 envoltorios de pasta básica de cocaína, 5 bolsitas de clorhidrato de cocaína y 68 gramos de marihuana. Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es de nosotros? No es tuyo. Ese no es mío. ¿Entonces de quién es? Ahí en el mercado. Además, se decomisaron una balanza digital utilizada para pesar la droga y teléfonos celulares. El patrón Terna te los entrega. No, porque son malos. Camacho Leguía registra antecedentes por tráfico de drogas en julio del año pasado. Tras ser detenida, fue puesta a disposición de la comisaría del RIMAC, donde se iniciaron las diligencias correspondientes. Bien, y este fin de semana ha habido imágenes en redes sociales que se han viralizado rápidamente porque han generado mucha indignación. Un inspector de la Sutran ha quedado gravemente herido luego de que un conductor informal intentara darse a la fuga en medio de un operativo. La Sutran ha indicado que este mal conductor va a ser denunciado penalmente y que ya se está atendiendo al inspector que quedó en un estado no muy saludable. Lo embistió para evitar una multa. A este taxista informal poco le importó la vida de un inspector de la Sutran. En las imágenes que se viralizaron en redes se observa al chofer acelerar, pese a tener al funcionario adelante. El vehículo con 4 pasajeros a bordo embiste al trabajador que sale despedido y cae pesadamente al pavimento. Inmediatamente sucedió los hechos, activamos todos los protocolos de emergencia, priorizando la atención de nuestro colaborador y bueno, lo llevamos al centro médico, ¿no?
El indignante hecho ocurrió en plena carretera Panamericana Norte, a la altura de la escuela de la policía. El inspector, identificado como Brandon Magno León, de 32 años, se encuentra hospitalizado. Tiene un diagnóstico de traumatismo intracraneal, ¿no? Es una afectación en la zona del cráneo, en la cabeza, el cuero cabelludo. Felizmente está estable. Por la placa de rodaje se ha identificado que la propietaria del vehículo es una mujer, aunque quien estaba al volante era un varón. La Sutran anunció que este mal conductor será denunciado penalmente hasta por 5 presuntos delitos. Entre ellos lesiones culposas, omisión de brindar auxilio, fuga del accidente, ¿no? Y sobre todo violencia y resistencia a la autoridad. Se espera que la ciudadanía y los pasajeros a bordo puedan identificar a este mal conductor. Solo en 2025 se han registrado al menos 17 agresiones similares contra fiscalizadores a nivel nacional. Bueno, y un hombre amenazó con un cuchillo a una fiscalizadora en la municipalidad de Las Molinas. Se habían llevado su carro y ahora este hombre tendrá que pagar 3.000 soles de multa. De la forma más temeraria, este sujeto amenaza a trabajadores municipales de atacarlos con un contundente cuchillo. Todo porque una grúa se llevaba su vehículo mal estacionado. Es de la urbanización La Capilla, en el distrito de La Molina. Este hombre, identificado como Brian León, va detrás del vehículo de los fiscalizadores y hasta golpea el cuchillo con la grúa. Un cuchillo a amenazar a la fiscalizadora, que es una mujer, ¿no? Pero felizmente había pedido refuerzos, escucha la sirena y este señor regresa a su domicilio y se esconde. Lo que es más, este hombre sale acompañado de 2 personas que increpan al conductor de la grúa por llevarse el auto. Pero muy aparte de eso, también nos vamos más allá, porque yo no puedo salir con un cuchillo a amenazar. En cuanto al vehículo, fue confiscado y derivado hasta el depósito. Ahora, León Arzubialde deberá pagar una multa de 2.700 soles. Y una trabajadora de salud fue violentamente asaltada por 2 sujetos que iban en la vía pública. Un policía que estaba de civil logró, luego de un accidentado intento por salvarla, logró detener a estos hombres y finalmente logró anticipar este ataque. No les importó estar en la vía pública y a plena luz del día atacaron a una joven trabajadora de salud para arrebatarle todas sus pertenencias. Eran las 7 de la mañana en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. La víctima se encontraba en una esquina esperando el transporte público cuando de pronto aparecieron 2 sujetos en escena. En un momento se mostraron desentendidos, pero al ver que la mujer estaba sola, no dudaron en abalanzarse contra ella, dejándola en el piso mientras rebuscaban por toda su ropa. Para suerte de la víctima, un policía de civil pasaba justo por el lugar a bordo de su motocicleta. Este no duda ni un segundo y baja de la unidad para comenzar la persecución con su arma de fuego en la mano. Lamentablemente, este tropieza, dándole segundos suficientes a los zampones para huir a toda velocidad. Sin embargo, estos sujetos ya estaban siendo vigilados y vieron con el paradero de uno de ellos, a quien no le quedó otra que entregar el bolso robado. ¡Ya no está dando, Josepe! ¡Eso la agarraron a encontrar! Fue la propia víctima quien reconoció a este sujeto, quien no pudo escapar de la justicia. ¿Él lo reconoces como tu agresor? Sí, ahí está. Ese ladrón fue identificado como Luis Ángel Salvatierra Banto, de 25 años, a quien el juzgado de flagrancia dictó prisión preventiva por robo agravado, ordenando su internamiento en el penal El Milagro. Bueno, y un delincuente se hizo pasar como cliente, ingresó a una casa de apuestas y amenazó a una de las trabajadoras. Totalmente aterrada y suplicando por su vida, así reaccionó una joven trabajadora tras ser sorprendida por el ataque cobarde de un criminal. Eran las 9:22 de la noche en una casa de apuestas en Huancayo. La víctima pagaba las computadoras como de costumbre, cuando de pronto un sujeto que se hacía pasar como cliente no dudó ni un segundo y le atacó ferozmente a la trabajadora.
La mujer de inmediato grita por ayuda, pero esto no detiene al agresor, que sin piedad la empuja hacia el mostrador. Jalándola del cabello y con varias amenazas, este sujeto logra que la trabajadora abra la caja registradora. En un momento incluso le tapa la boca al ver que los gritos desesperados alertan a los transeúntes de la zona. El criminal apresura su accionar y se lleva todas las ganancias del día sin antes amenazar nuevamente a la joven. Sin embargo, este sujeto no llegaría lejos y fue capturado por la policía, quienes lo identificaron como Amadeo Villegas Quispe, de 42 años, un criminal conocido que tan solo semanas atrás intentó asaltar otro negocio utilizando el mismo modus operandi. Y en San Luis, un grupo de 3 personas, incluyendo a 2 mujeres, se hicieron pasar por clientas de una pastelería para robar una laptop valorizada en 5.000 soles. Aparentaban ser 2 inocentes clientes en busca de pasteles. Sin embargo, se trataba de una experimentada banda de ladrones. Ya eran señoras así de edad, así que se le ve inocente, ¿no? Como que no van a comprar, que van a comprar a alguien así como un cliente normal, común, pero se llevan todo. Estos hábiles delincuentes se aprovecharon de la soledad de la trabajadora del negocio para robar una laptop valorizada en 5.000 soles. El hecho ocurrió en la pastelería Castaño Real, ubicada en la cuadra 3 de la avenida Agustín de la Rosa Toro, en San Luis. Vinieron un grupo de 3 personas. Primero 2 señoras que entraron a desacomodar las cosas. Después viene otro chico, entra y que empieza a distraer a la señorita. Como que le hace consultas de un producto y toda la señorita se distrae. Las cámaras de vigilancia captaron el momento preciso en el que, con gran habilidad y en cuestión de segundos, las mujeres desconectan la laptop y la esconden debajo de un abrigo para evitar sospechas. Inmediatamente abandonan el local, mientras su cómplice continúa distrayendo a la joven encargada del negocio. Según cuenta la dueña de la pastelería, la laptop tenía información importante que había acumulado por varios años para el manejo de su negocio, algo que no podrá recuperar. Es un emprendimiento que recién lleva menos de un año y que estamos comenzando y eso es mío, ¿no? Y así como joven uno quiere salir adelante y no es justo que viene la delincuencia y se arrebata con todo esto. La denuncia correspondiente ya fue colocada en la comisaría de San Luis. Sin embargo, la agraviada asegura que la zona continúa con poca vigilancia y una presencia casi inexistente de la policía. Vecinos aseguran que no es la primera vez que esta banda de tenderos hace de las suyas en negocios de la zona. Anoche se presentó el presidente José Gerí en un programa de televisión dominical. Todos esperaban respuestas a muchas interrogantes que hay. La verdad es que quiso aclarar, pero terminó oscureciendo, ¿no? Una serie de contradicciones en su versión, ¿no? Verdades a medias, que la verdad es que han dejado bastante complicado al presidente Gerí a pocas horas de la moción de censura en el Parlamento. Cada explicación parecía una excusa, al punto de usar a las jóvenes que lo visitaron de madrugada en Palacio como un escudo. Precisamente, una de sus amigas, Ana Diburcio, acababa de revelar que sin contrato trabajó para él y al cash. Y su argumento lo llevó al abismo. Sus gustos por las mujeres lo metió en más de un problema, en una presunta red de prostitución y en una fiesta de desenfreno y excesos donde habrían llegado Andrea Vidal e Isabel Cajo, aunque él lo niegue. Cuando ya no tenía más recursos para defenderse, no se le ocurrió que echarle la culpa a sus enemigos políticos. Y cuando buscaba un culpable, le recordaron los otros contratos para sus amigos, como el del abogado Roger Vidal, hoy secretario general del Ministerio de Justicia. Si no tuvo argumentos frente a la opinión pública, ¿qué pasará cuando esté frente al Pleno? Complicado realmente, porque lo que dijo en este punto nada más, porque sin mencionar lo demás, es grave, ¿no? ¿Cómo es que al Congreso de la República entran personas que no tienen contrato, que no están en planillas? Se habla de que estamos al 70% de informalidad en nuestro país y el primer informal resulta ser el presidente de la República, que cuando hacía eso era congresista. Entonces, esto es grave. ¿Cómo una persona puede entrar por la puerta principal del Congreso, pasearse, tener acceso a información que puede ser en muchos casos reservada, porque hay comisiones de fiscalización, de presupuesto, etcétera?
y que no tenga un vínculo laboral real con el Parlamento. Eso por un lado. La señorita Ana Tiburcio, la trabajadora o ex trabajadora del presidente José Gerí, ha contado que Gerí le pagaba en cash, ¿no?, de su bolsillo. Vean. Despampanante, una bomba sexy que no pudo pasar inadvertido por los likes, corazoncitos y comentarios de José Gerí. Es Ana Tiburcio, la practicante con mucha suerte que Gerí llevó al Congreso. Para que sepan, estoy emprendiendo con un negocio, estoy poniendo uñas, pero en la espalda, chiquito. La damisela del Parlamento fue su trabajadora de confianza durante 3 meses, convocada y promovida de forma irregular. Y es que a Gerí no le importó que no haya terminado ni una carrera. En realidad, así sin estudios, al entonces congresista no le importó. ¿Qué dicen de mí? Bueno, que eres coqueta. ¿Coqueta? Sí. Tanta coquetería hubo que además registra 24 visitas al despacho de Gerí, pero no figuran 2 de ellas. ¿Qué ocurrió? Gerí llevó a Ana a trabajar de forma informal, cuando se supone debería combatirla. Tal fue lo irregular, que ingresó 24 veces y 2 no figuraron. ¿Qué pasó? Un beso para las que les caigo mal. Y aún así, miran todos mis videos. ¿Por qué necesitaba de alguien más si por despacho solo se puede tener 7 personas asignadas a los congresistas? Al parecer le faltaban manos y por eso le pagaba de su propio sueldo. Ana Tiburcio asegura que no pertenece al grupo de jovencitas de visitas nocturnas. Ahora vive en España, pero asegura que la amistad con el ahora presidente se mantiene, claro, como suele hacerlo, por redes. Bueno, más adelante vamos a ver que estas jóvenes contratadas luego de pasar la noche y estar tantas horas en Palacio de Gobierno, su trabajo no se limitaba solamente a estos puestos que luego conseguían, sino que hasta viajaban en el avión presidencial, con puestos que ni siquiera el que ahora han contratado como vocero de Palacio de Gobierno sabe explicar y que ha motivado pronunciamientos indignados del presidente, comunicados acelerados, pero ya quisiéramos que esa celeridad existiese para defender otros casos. Por ejemplo, la intervención tardía en este albergue de la congresista Aguayo, ¿correcto? Un pronunciamiento por lo que están pasando las niñas Aguajún, violadas sistemáticamente. Y ahí el Estado es ausente. Ahí no hay un tuit de Palacio de Gobierno ni un pronunciamiento del presidente de la República. Así están las cosas, pero hay reacciones porque el Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar justamente por estas contrataciones de jóvenes que pasaron la noche en Palacio de Gobierno. El presidente José Gerí fue citado por el Ministerio Público para declarar este 2 de marzo, bajo sospecha de haber cometido un presunto tráfico de influencias agravado por jovencitas contratadas que lo visitaban hasta de madrugada. Una perla más que lo complica penal y políticamente. Así que en el Congreso no se hicieron esperar las reacciones. Y seguramente que se van a seguir abriendo más investigaciones contra Gerí. A Gerí nadie lo salva. Esta es una situación muy complicada. ¿Considera usted que su situación legal se complica? Estamos hablando de tráfico de influencias que, si no me falla la memoria, puede ser incluso sancionado con 8 años de cárcel. Bueno, sí, efectivamente existe muchos hechos que complican cada vez más al presidente. Yo pienso que el presidente, si tuviese una conducta consecuente, a fin de evitar esta crisis, debería renunciar. Pues todas ellas encadenan a ir desfilando por la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo Es lo que corresponde, lo que el país quiere, lo que el país exige y necesita. Transparencia y que se sancione lo que se tenga que sancionar. El tráfico de influencias es muy peligroso. Sí, bueno, de hecho, ahí todos los delitos de corrupción de funcionarios son graves. Ante tantos problemas que tiene José Gerí, ya se van sincerando en la bancada de Acción Popular. Muchos integrantes sueñan con ser presidente y no dudarán en ponerse la banda. Bueno, muchos. Yo también quisiera ser presidente de la República, todos quisieran ser presidente. Vamos a ver quién en realidad cumple con los perfiles para poder garantizar una sucesión democrática, ordenada y coherente.
En Perú Libre insistirán con la vacancia tras un cónclave interno. Como Perú Libre plantea la vacancia y Perú Libre es el que se puede embanderar con esta vacancia, pues no hay que aceptarlo, ¿no? Y entonces hay que darle un giro a las interpretaciones, por más que el Congreso desde la presidencia ha consultado a reconocidos juristas y han dicho que el camino correcto es la vacancia. Los fiscales también han exigido documentación clave al secretario general de Palacio sobre las contrataciones. Y si hay informes de las actividades que en teoría se realizaron de madrugada, son una decena de señoritas, desde Rubiel Verão hasta Hilda Zapata. Posteriormente fueron contratadas en el Palacio de Gobierno. ¿Cuál es su postura? Lo deben investigar. El señor Geri tiene una alta carga hormonal y debe ser investigado. Pero ya se fue la señora Boluarte y las 60 muertes la están investigando. No. Entonces, ¿qué está pasando en el Perú? A estas alturas de crisis e inestabilidad, ya no es seguro si José Gerí rendirá su testimonio ante el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en calidad de presidente o de congresista censurado. La pena por tráfico de influencias agravado puede bordear hasta los 8 años de cárcel. Bueno, la Comisión de Fiscalización va a evaluar el día de hoy, ¿no?, esta investigación por contratos irregulares, ¿no?, por estas reuniones oficiales. Las citaciones a las 2 de la tarde y van a hacer indagaciones preliminares sobre estas reuniones extraoficiales del presidente Gerí y empresarios chinos, lo cual está orientada a favorecer a determinados grupos económicos o intereses particulares. La reunión se va a realizar de manera presencial en la sala Carlos Torres y Torres Lara y también de manera virtual. Bueno, reuniones que el presidente de la República el día de ayer ha dicho que no ha ido sobre el fondo del asunto, ha dicho que cometió un error porque se fue con capucha. No, o sea, él se ha centrado en el atuendo para justificar esta reunión con un empresario chino que no debió darse, así sea en pijama, capucha, terno, pullover, lo que sea. No es la ropa, es la cita, el encuentro a medianoche con alguien que ya había sido investigado en el Congreso de la República por actos también irregulares en la Comisión Valer y que ahora el presidente de la República dice que cuando se reunió con él no sabía quién era, pero sí él fue parte de la comisión que investigó a Xi Guoyang. No termina de entenderse. Y el empresario chino Yiwu Xiaodong, que era este otro personaje también vinculado a José Gerí, habría mentido ante la Comisión de Fiscalización del Congreso al afirmar que solo fungía como traductor de Xi Guoyang durante las reuniones que mantuvieron con el presidente. Y es que según los documentos que han sido revelados, este empresario cedió una concesión minera a la empresa de Xi Guoyang hasta el año 2032, lo que evidencia una relación comercial entre ambos que va más allá de la labor que él pueda haber realizado como traductor. El contrato de la concesión Fortuna 2, ubicada en Yungay, fue registrado ante el Ministerio de Energía y Minas el 13 de diciembre de 2022 con una vigencia de 10 años. Esto definitivamente aumenta las sospechas sobre el objetivo de las reuniones con el presidente de la República y los empresarios chinos. Bueno, se van conociendo otras fiestas, otros encuentros. No, hay unas fotos que ha dado a conocer el programa Veto a Saber de un viaje, por lo menos se tiene marcado uno, a Colán. Y hay varios personajes hoy bastante cuestionados del Congreso de la República. El congresista Juntay, está Kira Alcaraz, está José Gerí también. Y una joven que hoy por hoy, ¿no?, tiene un alto cargo en Sunafil y que quiso decir que no conocía a José Gerí, pero que estas fotos la desmienten. Jorge Flores Ancachi, Luis Cordero Juntay, Patricia Chirinos,
Maricruz Zeta, y quienes se ven más cercanos, Kira Alcaraz y José Gerí. En medio de la polémica por el Chifa Gay y el caso de las jovencitas contratadas, empieza a salir más evidencia de otros días de juerga, de otros entuertos e imperdibles citas sociales, de más amistades peligrosas del presidente. Vemos disfrutando a la alta funcionaria de Sunafil, María Isabel Paredes, a la congresista Kira Alcaraz y más personajes como Mauro González, exactivista de Pedro Castillo, y de Lápiz, quien terminó como asesor en bancadas como Fuerza Popular y luego en Somos Perú. Entonces, ¿por qué fuiste a su cumpleaños si no tenías amistad? No, porque soy amiga de otros personas que estaban asistiendo y me invitaron, pero no soy amiga directamente. Hay un trato de naturaleza del ejercicio de la comunitaria y por eso asistí. No es mi amiga, ni ninguna. Tengo amigos en común, sí, me invitaron y puedo asistir, pero yo... ¿Con José Gerí tienes amistad? No, soy coordinadora parlamentaria. Fotos de gente muy poderosa que se juntó en Semana Santa, como Luis Cordero Yontay, quien migró de Fuerza Popular a Somos Perú, y quien ya sabemos aparece junto a Gerí con empresarios chinos en el marco del Chifa Gate. Restaurante de paso, Fundo Mamacón en Pachacamac, cumpleaños, brindis, y otra vez los mismos nombres. La cumpleañera con sombrero de chalán. A su derecha, Cheryl Trigoso de Renovación Popular, Kira Alcaraz, a su izquierda. Entre ellos, María Isabel Paredes, la funcionaria que asegura no conocer a nadie. José Gerí será investigado por tráfico de influencias agravado. Entonces cabe la pregunta de por qué la inexperta auxiliar Isabel Paredes, quien ganaba 3.000 soles en el Congreso, se convirtió en la directora de inteligencia inspectiva de Sunafil, con más de 10.000 soles mensuales. Por ahora Paredes jura no ser amiga de nadie, pero las fotografías y los avances de las investigaciones fiscales serán inobjetables progresivamente. Y en la entrevista que ha dado el presidente de la República, también se ha pronunciado con respecto al mecanismo que corresponde para que sea finalmente destituido. Él asegura que por ser un presidente constitucional, lo que cabría sería la moción de vacancia, aunque finalmente va a acatar la decisión que el Parlamento decida. Él ha declarado: mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República. Y el procedimiento que corresponde, constitucionalmente hablando, es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso el que tome la decisión en base a la Constitución, a las leyes y a los reglamentos. Respeto la decisión del Congreso, solamente apelo a que el procedimiento que se opte se ajuste a la Constitución. Son las 7:14, la aprobación del presidente Gerí está en picada, ¿no? Ha caído a 37% según la reciente encuesta de datos. El último sondeo de Datum Internacional empieza a graficar la baja de popularidad del presidente Gerí en su real dimensión. Tras el Chifa Gay y sus respuestas que más huelen a contradicción y amagues, la aceptación del presidente cayó de 58 a 37% a nivel nacional. Son 21 puntos porcentuales menos por un escándalo que lo perseguirá para toda su vida, más allá de lo que ocurra este verano. Estoy haciendo el reconocimiento de mi error de forma, de las consecuencias no voluntarias que se han generado a través de esto o a raíz de esto, señor presidente. Pero el error no es delito. Y ahora mi obligación es recuperar la confianza de la población, señor presidente. De una caída que se ha pronunciado en todo este tiempo y que nos hace ver que efectivamente la gente ya no cree en José Gerí. Enrique Castillo advierte situaciones que complican más la proyección de Gerí, como las pugnas entre las bancadas del Congreso o las declaraciones del propio Premier, quien intenta salvarlo a toda costa. En este caso, no se está discutiendo si él cometió o no delito. Lo que se está discutiendo es, él atentó contra la majestad de la primera magistratura del país. Él le mintió al país, él generó una serie de actos impropios de un presidente de la República, él tiene la solvencia moral para, después de todo lo que ha hecho, seguir al mando de la presidencia de la República, y esto es un juicio político.
La encuesta es demoledora. El 68% de peruanos no le cree y estima que está inmerso en presuntos actos de corrupción, mientras que solo un 18% de peruanos creen la versión que dio en el Congreso. Sin siquiera haber cometido un delito en ese momento, como dicen, en flagrancia, la vacaron en un día. Y en el caso de José Gerí, sí hay que pedir que termine el juicio, que se constituya el delito, que hayan pruebas abiertas, que lo encontremos a él con las manos en la masa. Castillo considera paradójico el hecho de que Dina Boluarte fue vacada sin ningún argumento ligado al Código Penal. Terminó en la guillotina por un criterio netamente político. Así que con Gerí Oré el escándalo moral es mucho más explícito. Por lo tanto tendrían que llevarlo al mismo paredón de fusilados. Muy bien, estamos ya en nuestros estudios con Víctor Andrés García Belaúnde. Él ha sido congresista, sabe de práctica parlamentaria y además es analista. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar acá. Bueno, buenos días porque todos ayer nos hemos quedado un poco tarde viendo las declaraciones del presidente, pero le pregunto, directo y sin rodeos, ¿calificaría como incapacidad moral todo lo que se va sabiendo del presidente Gerí? Bueno, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Hay que recordar que en Ecuador hace muchos años atrás se le vacó a un presidente de la República porque llegó borracho a una embajada. Y empezó a decir tonterías. Así que la incapacidad moral es eso, es una inconducta reñida con las buenas costumbres. No tiene que ser necesariamente un delito, pero sí algo que no se practica, algo que ofende, algo que irrita, algo que no va con el cargo, evidentemente. ¿Qué es lo que más complica en estos momentos a José Gerí para que justamente se pueda calificar esa incapacidad moral? Bueno, yo creo que no es una incapacidad moral surgida ayer o antes de ayer, o surgida a raíz de la visita al Chifa, no. Es una incapacidad moral que viene de antes, y ahí la responsabilidad es de los que lo eligieron sabiendo lo que estaba pasando. Sabiendo que tenía una denuncia por violación, que había perdido el BVD, que había pues un informe médico para que se haga terapias, qué sé yo, en fin, una serie de cosas que todo eso se sabía antes, y además había un desbalance patrimonial, había una serie de cosas que lo hacían no apto para el cargo de presidente del Congreso, sabiendo además ellos, los que lo eligieron, que podía ser presidente de la República, porque ya Dina Boluarte en ese momento estaba desacreditada, ¿no? Ahora, hay este informe, ¿no? Justamente donde se le ordena tratamiento reeducativo a él y a Marco Antonio Cardosa Hurtado, vinculados al caso de la violación sexual. Dice, debe reeducarse en manejo de agresividad, control de impulsos, ira y patología psicosexual. Es decir, el presidente Gerí tenía, de acuerdo a este documento, un trastorno psicosexual, pero él mismo ha dicho que recién se enteraba. Entonces, no ha tenido ni siquiera terapia y lo tenemos en Palacio de Gobierno. ¿Este solo punto es una incapacidad? Pero eso es gravísimo. Es mucho más grave ese informe de que no se haya encontrado el BVD. Claro. Es muy grave, y que él no lo haya conocido, imposible, ¿no? Porque cuando uno tiene una condición de esa naturaleza, lo que uno hace es averiguar todo para poder defender, si no, ¿cómo te defiendes o cómo explicas lo que ha pasado? Y esto se sabía. Sus colegas parlamentarios lo sabían. O sea, es muy grave que tú elijas a un presidente del Congreso, que va a ser presidente de la República, porque se sabía que ese era el conducto, se sabía que poco tiempo después le iban a quitar el apoyo a la señora Boluarte. ¿Cómo eliges a una persona que no tiene control sobre sí mismo? ¿Y cómo se puede defender a una persona con estas informaciones que van saliendo? Por ejemplo, Keiko Fujimori, y este video, no sé si lo ha podido ver, de una defensa cerrada, y ellos le ponen el nombre de defensa a la estabilidad. A ver, yo entiendo que estando a 50 días de las elecciones, la decisión es complicada y difícil, pero hay que tomar una decisión. Permítame, que queremos verlo para compartirlo con nuestros televidentes. Sí, tenemos el video. A ver. Perú vive horas difíciles. O nos dejamos arrastrar al caos o defendemos el orden. Cambiar un presidente a 57 días de las elecciones sin hechos concluyentes es empujar al país a más incertidumbre. Que quede claro, cuestionamos las acciones del presidente, pero nuestra defensa es por el Perú.
Fuerza Popular protege el orden constitucional, no a una persona. Exigimos que se investigue, que se esclarezca y en el caso que corresponda, que le caiga todo el peso de la ley. Indistintamente de la decisión que ustedes ya tomaron y a quien designen, nosotros no seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político. Bueno, es una posición interesante, pero no acepta la culpabilidad. Dice que da la sensación de que no hay nada concreto todavía y por lo tanto va a postergar la decisión o no la va a tomar. ¿Con Vizcarra había algo concreto cuando Fuerza Popular promovió o impulsó la vacancia? Bueno, porque ella habla de hechos concluyentes. Sí, con Vizcarra, yo diría que con Vizcarra hubo también hechos concretos, pero no tan grave como una acusación de violación, que me parece que es sumamente grave. Para un presidente de la República que personifica a la nación, con todos los problemas que hay, además de maltrato a la mujer y las violaciones que existen en el Perú, tú no puedes poner a un violador de presidente de la República, eso de ninguna manera. Así que yo creo que, yo entiendo... Yo soy partícipe de que el señor tiene que irse al día siguiente de conocidos los resultados oficiales, porque en 50 días tú no puedes poner a un presidente que sabe Dios lo que va a hacer, porque la gente entra a Palacio y se marea, se emborracha de poder en 2 minutos y tú no sabes lo que puede hacer en unas elecciones. Pueden intervenir, pueden meter la mano, manejan a la policía, manejan a las Fuerzas Armadas, tienen control sobre el país, el orden interno, o sea, tú no sabes lo que puede pasar. Así que en este momento tenemos un presidente neutro por las circunstancias. Ahora, pero hace algunos días usted también era partidario de que no debía ser Gerí quien entregue la banda presidencial. Exactamente. ¿Qué ha pasado? La posición es la misma. La posición es la misma. Yo lo que haría es vacarlo o censurarlo, como se quiera, al día siguiente de conocidos los resultados oficiales. De tal manera que tienes tú 30 o 40 días todavía. El 12 de abril. El 12 de abril, el 14 de abril, digamos. El 14 de abril, 12 o 14 de abril, vacarlo para que entre una nueva... No, abril no, porque no sé si haya primera vuelta o segunda vuelta. En todo caso, junio. Digamos que es abril o junio. En junio, vacarlo para que en 30 días siguientes o 40 días siguientes suba otra persona que haga la transferencia físicamente, protocolarmente y entregue la banda presidencial al nuevo presidente. Que no sea él. Ahora, mencionaban a María del Carmen Alba. Puede ser ella o cualquier otra persona, pero que tienes una persona que reúna las condiciones. Ahora, y si mañana se lo censura, ¿quiénes podrían asumir? Mire, hablaban de María del Carmen Alba. Pero hemos estado viendo las noticias y todos se sienten presidenciables en el Congreso, todos. Sí, claro. No hay nadie, todos han dicho, sí, yo puedo ser, todos se sienten... O sea, esa es la irresponsabilidad total. Creen que esto es un juego de niños. Creen que esto es una obra teatral. No puedes, o sea, es una cosa muy seria. Tú no puedes ser presidente de la República en un momento tan difícil, tan delicado en el Perú en este momento. Deben haber muy pocas personas calificadas, pero parece que los 128 se sienten calificados, lo cual sería un error, ¿no? Ahora, estaban viendo justamente a algunos de la bancada de Acción Popular, porque como no participan en esta elección, no consideraban que podían... Pero puede ser cualquiera también, o sea, sí, es cierto, no participan y sería quizás una buena elección, pero cualquier otra persona que sí participa, inclusive que sí es candidato al Congreso, a la presidencia, puede perfectamente bien renunciar y asumir este cargo. Yo creo que es un cargo de mucha responsabilidad y de mucho honor que yo dejaría cualquier candidatura si es necesario para poder asumir un encargo de esa naturaleza, ¿no? Ahora, hay quienes sostienen que mantener a José Gerí hasta julio no es un riesgo, porque, claro, la inestabilidad la genera su sola presencia y sus actos oscuros. Entonces, si ha hecho lo que ha hecho en un mes, ¿qué no hará hasta julio? Bueno, yo creo que está ahora neutralizado y está muy acosado y no creo que se atreva a hacer nada. Pero no sus esbirros. ¿Perdón? Pero no sus esbirros. Así. Sus antenas, pero yo supongo, sus brazos articulados están en el Ministerio de Energía. Sí, yo creo que está muy neutralizado y tiene que tomar algunas acciones para desligarse de todas las acusaciones que se le están haciendo y sobre todo el tráfico de influencias. Pero yo insisto, faltan 50 días para las elecciones y yo lo que haría es darle de baja, sin honores por supuesto,
al día siguiente de conocidos los resultados oficiales, para que no pueda intervenir nadie en el proceso electoral que ya está en marcha. En el proceso electoral, la persona más importante no es el presidente de la República, es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es el Jurado Nacional de Elecciones. Y el presidente puede intervenir porque es el que da el apoyo y la logística al jurado. Así que yo creo que eso puede... Pero ya está la fecha, ya se asignó el presupuesto. Pero el acto no se ha producido todavía. Entonces, lo que yo haría es darle de baja al día siguiente, para que esos 30 días o 40 días hasta el 28 de julio haya un gobierno que arregle la casa, que haga un inventario y que entregue el poder, nada más, con honores al nuevo presidente de la República. Entonces, no él. Entonces vamos a mantener hasta junio a un Pato Rengo. Bueno, pero eso... Sí, pues, eso yo creo que es menos riesgoso a una persona nueva que entre ahí, que encima se marea, cuando pasa el umbral de paso de gobierno, se marea, el umbral de la puerta entra y se marea y sabe Dios lo que pueden hacer, ¿no? Bueno, que se maree, eso no es tanto problema. Bueno, el tema se marea y se emborracha. Los presuntos actos delictivos. Que la persona entra al Palacio de Gobierno y se transforma. Tú no sabes lo que pero este ya venía transformado de antes, ¿ah? Bueno, no. Este ha incrementado sus efectos. Él ha incrementado. Ha potenciado. Así es, tal vez así que se ha ido pues encapuchado a un chifa que estoy seguro que cuando era parlamentario no lo hacía, pero el presidente sí lo hace. Claro, pero él ha desarrollado sus potenciales. Pero él dice que ha sido un error ir en capucha. Entonces... Yo no sé. Claro, no es un delito ponerse una capucha, es cierto, es un error, pero es un error gravísimo en un presidente de la República que va a las 10 o 12 de la noche, 11 de la noche, a un chifa cerrado ya, que la cocina la cierran a las 10 de la noche, después de haber cerrado la cocina, a comer y decir que solamente va a comer. No. Eso no es verdad. Pues. O sea, el presidente de la República no puede hacer eso. Pero es un proveedor del Estado, claro. Y además es un proveedor del Estado. El presidente de la República tiene ciertas funciones, tiene que tener cierta conducta, cierta mesura, cierta altura para ejercer el cargo. Y él no se ha dado cuenta que ese cargo es muy importante. Ha podido ir, Víctor Andrés, hasta en pijama, con pantuflas. Bueno. Pero a reunirse con un proveedor del que ya se tenía una investigación que ahora él dice que no sabía, habiendo sido parte de la Comisión Valer. No, él sabía todo. El presidente de la República no va a comer a un chifa desconocido, con el dueño desconocido y con cocinero desconocido, de ninguna manera. Él está bien informado, ¿no? Ahora, ¿qué opinión le merece? Porque además los presidentes de la República todos los días se reúnen con sus jefes de seguridad que les informan los acontecimientos del día. Si tienen equipo de avanzada, todo. A donde va el presidente un día antes, si es posible, va la comitiva de avanzada. Así, va la policía a revisar todo. Por supuesto. Entonces, claro, en esa parte, para los que no conocen, de repente sí, pues le pueden creer, pero para los que desde el periodismo, desde la política conocen, nos están viendo la cara de tontos. Ahora, ¿qué opinión le merece la contratación de esta joven que dice que Gerí le pagaba en cash y Gerí ha dicho sí, no tenía ni contrato, no estaba ni en planilla? Bueno, eso sucede muchas veces en el Perú porque lamentablemente hay mucha informalidad laboral, muchísima. No sabíamos que pasaba en el Congreso. Pero eso no puede hacer, o sea, el Congreso es la cuna de las leyes. Claro. Reglamenta todo, da leyes para que se cumplan y el presidente las tiene que cumplir. O sea, en ambos casos está muy mal. O sea, el Congreso no puede hacer eso. O sea, eso es un favor especial a una amiga cercana que quieres ayudarla y que quieres tener a tu lado por diferentes motivos. ¿Cómo es posible? Usted ha sido parlamentario. ¿Esto es dable? Es decir, cualquier hijo de vecino va al Congreso, se pasea y no tengo contrato ni nada. Es que no debería ser así. Lo que pasa es que cada parlamentario es un señorito de su cargo y de su función. Es un jefe en sí mismo. Ya. Entonces, por lo tanto, como se sienten y son jefes de sí mismos, se creen que pueden hacer lo que le da la gana. Esa es la verdad. Porque hoy día son 7, 8 personas al servicio de cada despacho. Antes era 1 o 2. Han ido aumentando con el tiempo. Pero no se supone que hasta por seguridad se tiene que tener un registro y saber... Claro, pero si tú estás en la mesa directiva, o tienes una bancada importante que pone y saca a directivos de la mesa, entonces, bueno, pues el jefe de seguridad no se va a atrever nunca a corregirte, ¿no?
Nunca. Y hay acceso a información que puede ser en muchos casos privilegiada de las comisiones también. Sí. Por supuesto que sí, y la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Defensa, que son comisiones muy importantes. Hay otras comisiones que no hay, en fin, que no hay mucha información secreta, pero hay ciertas comisiones que sí. Entonces eso llama la atención. Eso no se puede hacer finalmente, eso es un favor personal, que lo haga en su casa, que le pague para que vaya a su casa a cuidar a la casa o a, qué sé yo, a hacer lo que quiera conveniente, pero no puede hacerlo en el Congreso, eso no se puede hacer en el Congreso. Ahora, ¿usted es partidario de que Gerí se quede hasta que se conozcan los resultados de las elecciones, es decir, junio? Pero en el camino se pueden hacer también muchas cosas que van y que son lesivas para el país. Por ejemplo, lo que ha pasado con lo de la carretera central, ¿no? Y que hoy los gobernadores se están juntando para ver si es que paralizan por 48 horas a raíz de la anulación de este contrato con Francia. Bueno, esto lo ha hecho un gobierno en un mes, que se supone que es el encargado. El gobierno no puede hacer cosas, un gobierno transitorio, temporal, y de acuerdo a las circunstancias casi accidental, tú no puedes tomar este tipo de decisiones. También hay otra decisión que ha tomado Gerí que hay que llamarle la atención. ¿Cómo ha renovado la concesión por 30 años más de un puerto en el sur de Perú, Matarani, cuando todavía faltan 2 o 3 años para que venza su contrato? Claro. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Eso huele a corruptela, eso no se puede hacer. Porque se supone que las concesiones cuando terminan hay que licitarlas para ver que se presenten varias personas y a ver quién da más. Claro. Y ese que da más se le entrega la nueva concesión. Aquí no, acá ha sido a dedo. Una concesión a dedo. Y eso es corruptela. Entonces, ¿cómo mantener o cuál es la garantía de seguir con esta persona, con José Gerí como presidente encargado, si ya hizo lo que hizo y vamos a tenerlo hasta... Pero no hay... Sí, pues, ¿qué más va a hacer? Bueno, ese es el problema. Pues estamos en 50 días de las elecciones. Ese es el problema que yo veo. Pero... porque no hay nada, ¿verdad?, que se lo impida. El Congreso no fiscaliza. Pero el Congreso es parte de Gerí. Es este Congreso que no fiscaliza, es el Congreso que ha elegido a un acusado de violador de presidente de la República. Entonces, estamos parece hablando... que todos son amigos, son parte de un club privado ahí. Exactamente, todo es la misma, dirían algunos cartel, ¿no? Todos son el mismo grupo, digamos. Claro, ahí los hemos visto en Colán. Así. Entonces, ese es el problema, pues. ¿Qué garantía tenemos? Que este Congreso elija a un nuevo Gerí. Sí. A un nuevo Gerí. ¿Pero qué más va a anular? ¿Qué más va a renovar? Bueno, que siempre hay alguien peor que Gerí. No, el mismo José Gerí. ¿Qué más puede hacer? No hay nada en el papel que se lo impida, ¿correcto? No, bueno, la opinión pública, las críticas, algunos congresistas que se puedan iluminar y pensar que hay que marcar distancias, los gremios profesionales, etc. En fin, hay todavía resortes en el Perú para poder obligar a un presidente de la República que no haga tonterías, ¿no? Más de las que ya... El primer resorte es el Congreso, que no funciona. Claro. Pero hay otros, ¿no? Pero mire lo que está pasando también, por ejemplo, con los cercanos, ¿no? Illich López, ¿no?, en el Ministerio de Energía y Minas, y esta denuncia grave que tiene por $30.000 que aparentemente es muy grave. Para mantener a alguien en el cargo. Es muy grave, pero que hable el ministro, que nadie sabe su nombre. Claro. Que hable el ministro, que hablen todos. Yo creo que es una cosa muy grave en un sector muy delicado y en un sector además donde se mueve mucho dinero, y donde además es un sector que controla además el oro, que controla la minería, que controla la electricidad, que controla muchas cosas más. O sea, es un sector clave. Y sin embargo, hay un ministro que nadie sabe cómo se llama, ni el primer ministro sabe cómo se llama, y hay este tipo de acusaciones. Por lo tanto, yo creo que lo que debería hacer el ministro es renunciar mañana, ese de Energía y Minas, y poner a una persona totalmente independiente. A ver, quien quiera, ¿no? Siempre habrá alguien que se esté dispuesto a sacrificarse. Alguien que se quiera quemar. Pero si usted fuera Ernesto Álvarez, ¿qué hubiese hecho? Lo saco al ministro. ¿Y también usted hubiese renunciado? Sí, yo creo que sí. Entró con buen ánimo, pero se ha dado cuenta que el presidente es un joven nato, ¿no? Pero hemos pasado del joven nato a un improvisado nato. A una persona que está aprendiendo. Sí, pues. La presidencia de la República no es para aprender,
es para enseñar, para dar docencia, para dar ejemplo, no es para aprender. Ahí se han equivocado todos y el propio Gerí al aceptar un cargo al que no estaba preparado. La inteligencia de las personas es saber hasta dónde puedes llegar, qué puedes hacer, de qué eres capaz de hacer. Y el señor Gerí parecería que no tiene esa capacidad de calificarse a sí mismo, ¿no? Pero también es un poco preocupante que el primer ministro, con la experiencia que tiene, ¿no?, y la reputación que tenía, avale, ¿no?, estas conductas y que las justifique con el prurito de está aprendiendo, pues, el muchacho, ¿no? ¿Pero qué va a decir? Tampoco tiene nada que decir. ¿Qué no se irá? ¿Por qué cree? No lo sé. A mí me apena porque es una persona valiosa y ha sido tribuno del Tribunal Constitucional, o sea, era una persona muy, muy calificada, pero en política las cosas son diferentes. También he visto a muchos constitucionalistas que hablan de la vacancia o de la pero censura. hay abogados ahora a la carta también. Claro, a la carta, sí, y que, es decir, el Congreso es diferente, o sea, una cosa es el derecho constitucional o los constitucionalistas o los que creen que saben mucho, y otra cosa es haber sido parlamentario. Para opinar sobre el Parlamento es muy importante, no indispensable, pero es muy importante haber sido parlamentario porque hay una especie de mayéutica parlamentaria, un ejercicio parlamentario y una tradición parlamentaria que la conocen los que han estado allí, no los que están afuera. Por eso es que opinan de todo, ¿no? De todo un poquito. Ahora, y una pregunta final. Se conoció ayer la compra de nuevos vehículos para el Congreso de la República. No es más o menos, son 18 vehículos, 6 millones de soles usados por esta gestión. Además, otros 10 vehículos por casi 1 millón de soles para desplazamientos de la mesa directiva. Lo que pasa es que les sobra plata y quieren usar la plata, eso es lo que pasa. Pero ellos no deberían hacer eso. Hay que recordar que este congreso que se va en pocos meses, llegó con un presupuesto de 650 millones de soles anuales. Y se van a ir con un presupuesto de 1.700 millones de soles. Entonces, les sobra plata. Han pedido mucho dinero, les han dado mucho dinero, el gobierno no les ha quitado nada, porque no se atreven a quitarle nada al Congreso, y como les sobra plata hay que gastarla. Esto se tendría que reglamentar, ¿no? ¿Cómo puede ser que haga esto un Congreso que sea de salida? Tiene que haber una norma en algún momento, una norma que prohíba que el Congreso haga este tipo de gastos, porque como tiene plata y pide plata y nadie le quita el dinero, nadie le cuestiona lo que pide, entonces arma gastos por todas partes. ¿Quién es el responsable y empieza a contratar gente. Hoy día hay casi 5.000 personas en el Congreso, cuando antes funcionaba con 800 personas. Es una barbaridad. Bueno, entonces como el Congreso no tiene control sobre su dinero o el dinero del Estado, hay que buscar una norma que sí los controle, como es en Colombia. En Colombia, por ejemplo, los parlamentarios no pueden viajar sin un permiso con el presidente de la República. Presidente de la República. Acá no, acá viajan todo el día. Terrible. Entonces yo creo que hay que hacer algo ahí para cambiar las cosas. Muy bien, gracias. Víctor Andrés García Belaúnde ha estado con nosotros a propósito de esto que estábamos comentando, la compra de vehículos. Tenemos un informe. Los parlamentarios se abrochan los cinturones. A poco más de 120 días de dejar el cargo, nuestros honorables representantes pusieron primera y pisaron el acelerador, pero no para sacar leyes que beneficien al país, sino para estrenar nuevos vehículos de alta gama. Los motores ya rugen. 5.900.000 soles para adquirir 18 vehículos 0 kilómetros. Las prioridades son claras: lo más moderno, lo más caro, lo más fino. Cansados de sus autos pasados de moda, ahora piden 10 sedán, 6 camionetas pick-up y 2 Subarus 4x4 ejecutivas. Son asientos tapizados en cuero, aire acondicionado, 3 filas de asientos, 4 parlantes y el año de fabricación del 2025. Lo cuestionable del asunto es cómo creció el presupuesto de 2.689.000 soles a casi 6 millones de soles, más del doble. Cada carro podría costar hasta 330.000 soles. Según el discurso oficial, la finalidad es renovar la flota vehicular con proyección a la bicameralidad, proporcionando a los dignatarios vehículos en correcto estado de funcionamiento.
En pocas palabras, que los poderosos se desplacen cómodos mientras el país se sumerge en crisis de inseguridad. Y como si no bastara, la cereza del pastel, el Congreso ya concretó otra compra de 10 vehículos por más de 1 millón de soles para los desplazamientos oficiales de la mesa directiva encabezada por Fernando Rospigliosi, que entrarían en operación en cuestión de semanas. Porque en el país donde el sueldo no alcanza, la inseguridad reina y la salud se cae a pedazos, hay una cosa que sí corre a toda máquina: los privilegios de los parlamentarios. Bien, escápate al Caribe gracias a Plaza Norte y Mall del Sur, porque sorteamos un paquete doble con todo pagado a Puerto Plata, República Dominicana. Disfruta de 4 días y 3 noches inolvidables con esa persona especial. Por cada 50 soles de compra registra tus datos y prepárate para viajar. Tu historia de amor merece un escenario de ensueño. Gracias a Plaza Norte y Mall del Sur. Son las 7:42, a esta hora hacemos una brevísima pausa comercial. No se muevan porque cuando regresemos vamos a traer información sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Ya hay 6 fechas para el debate presidencial. Además, tenemos las últimas encuestas ahora de CIT. Hay cambios en la preferencia presidencial. Se mueve el tablero a solo 56 días del 12 de abril. Mientras tanto, la aprobación del presidente José Gerí baja. Todos los detalles al volver en Al Día con Williams.